Hola, bienvenidos a Devocionales Cristianos en ASMR. El día de hoy, como vieron en el título, vamos a hacer el devocional del capítulo 2 del libro de Hechos. Voy a empezar con una oración y esta vez quiero que me acompañen a orar por las personas alcohólicas. Padre amado, mi hacedor de milagros, hoy vengo ante ti triste, preocupada, porque esta persona que tengo en el corazón toma mucho. Yo sé que ella tiene penas en su corazón que quiere ahogar, y bebiendo es la única manera que encuentra para olvidar su tristeza. Pero Señor, el licor lo consume, le está haciendo mucho daño y puede terminar con su vida laboral y familiar por beber tanto. Mi Dios Todopoderoso, solo tú puedes sacarlo de ese vicio. Solo tú puedes llenar los faltantes que tiene en su vida con el amor de Jesús. Solo tú puedes cambiar el rumbo que lleva y hacer que tenga una vida saludable, si permites que entienda el daño que se está haciendo y hace a sus seres queridos al no llevar su pecado a los pies de Cristo en la cruz. Mi Señor, apiádate de esta persona y muéstrale que puede cambiar su vida de tu mano. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, voy a leer el capítulo 2 del libro de Hechos en la Nueva Versión Internacional. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio se agolparon y quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían: lo que pasa es que están borrachos. Versículo 14. Entonces Pedro, con los 11, se puso de pie y dijo a voz en cuello: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos, como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán. Tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo.
El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes, con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. En efecto, David dijo de él: veía yo al Señor siempre delante de mí, porque Él está a mi derecha para que no caiga. Por eso mi corazón se alegra y canta con gozo mi lengua. Mi cuerpo también vivirá en esperanza. No dejarás que mi vida termine en el sepulcro. No permitirás que tu santo sufra corrupción. Me has dado a conocer los caminos de la vida. Me llenarás de alegría en tu presencia. Hermanos, permítanme hablarles con franqueza acerca del patriarca David, que murió y fue sepultado, y cuyo sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Era profeta y sabía que Dios le había prometido, bajo juramento, poner en el trono a uno de sus descendientes. Fue así como previó lo que iba a suceder, refiriéndose a la resurrección del Mesías. Afirmó, ojo pues, que hablaba del Mesías. Afirmó que Dios no dejaría que su vida terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó, y de ello todos somos testigos. Exaltado por el poder de Dios, y habiendo recibido del Padre el Espíritu Santo prometido, ha derramado esto que ustedes ahora ven y oyen. David no subió al cielo y sin embargo declaró: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por tanto, sépanlo bien, todo Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente: sálvense de esta generación perversa. Versículo 41. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Tenían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo, y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Bien, entonces vamos con un resumen.
En la edición del video están viendo muchos cortes, pero estoy agitada. Seguramente está haciendo mucho frío y creo que voy a necesitar el inhalador. Tengo pura tos de asma, entonces tengo que cortar mucho, perdón. Resumen: los apóstoles estaban orando y sobre cada uno se posó el Espíritu Santo, que los hizo hablar en lenguas para que la gente de otros lugares que estaban ahí les entendieran. Pedro les explicó que no estaban borrachos, sino que se cumplía la profecía de Joel. Luego les habló de Jesús, de lo que David había escrito sobre él y sobre la resurrección. Todos se arrepintieron y bautizaron, porque entendieron que la promesa de salvación es para todos, sin importar que sean extranjeros. Cada día se unían más personas, estaban juntos, compartían sus bienes y todos los días se reunían en el templo. ¿Cómo aplico este texto a mi vida? Bueno, yo encontré varias aplicaciones. Debo reunirme con mis hermanos en la fe. Debo conocer lo que dicen las Escrituras. Debo arrepentirme de mis pecados y bautizarme para perdón de mis pecados. Me debo unir a una iglesia. Debo mantenerme firme en las enseñanzas de los que tienen más conocimiento que nosotros en la palabra. Debo mantenerme firme en la oración. No debo dejar de congregarme. Debo compartir con mis hermanos en la fe, con alegría y generosidad. ¿Qué me dice el texto acerca de Dios? Lo que hace es maravilloso, lo dice en el versículo 11. Dijo que en los últimos días derramaría su espíritu sobre los hombres, lo dice en los versículos 17 y 18. Dijo que los que tuvieran el espíritu y sus hijos e hijas profetizarían, tendrían visiones los jóvenes y sueños los ancianos, lo dice en el versículo 17. Mostrará sus prodigios, sangre, fuego y nubes de humo, tanto en el cielo como en la tierra, lo dice en el versículo 19. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día del Señor, lo dice en el versículo 19. Su día será grande y esplendoroso, lo dice en el versículo 20. El que invoque su nombre será salvo, lo dice en el versículo 21. Acreditó a Jesús con milagros, señales y prodigios que hizo por medio de él, lo dice en el versículo 22. Sabía lo que le iba a pasar a Jesús, lo dice en el versículo 23. Resucitó a Jesús, liberándolo de las angustias de la muerte, lo dice en los versículos 24 y 32. Siempre va delante de nosotros, lo dice en el versículo 25. Nos puede prometer cosas, lo dice en el versículo 30. No permitió que la vida de Jesús terminara en el sepulcro, ni que su fin fuera la corrupción, lo dice en los versículos 27 y 31. Exaltó a Jesús, lo dice en el versículo 32. Da al Espíritu Santo, lo dice en el versículo 33. Sentó a Jesús a su derecha, lo dice en el versículo 34. Pone a los enemigos de Jesús por estrado de sus pies, lo dice en el versículo 35. Ojo, porque ese versículo lo saca mucha gente de contexto. Y recuerden que la Biblia no habla de nosotros, sino de Jesús. Hizo a Jesús Señor y Mesías, lo dice en el versículo 36. Debe ser alabado, lo dice en el versículo 47. El Señor añade al grupo de los hermanos en la fe a los que serán salvos, lo dice en el versículo 47. ¿Qué me dice el texto acerca de Jesús? Fue un hombre acreditado por Dios ante los hombres, con milagros, señales y prodigios, lo dice en el versículo 22. Por medio de él,
Dios realizó milagros, señales y prodigios entre los hombres, lo dice en el versículo 22. El que fuera entregado fue el determinado propósito de Dios, lo dice en el versículo 23. Lo mataron clavándolo en la cruz, lo dicen los versículos 23 y 36. Resucitó gracias a Dios, lo dicen los versículos 24, 31 y 32. Fue librado por Dios de las angustias de la muerte, lo dice en el versículo 24. La muerte no podía mantenerlo bajo su dominio, lo dice en el versículo 24. David habló sobre él, lo dice en los versículos del 25 al 28 y del 34 al 35. Su vida no terminó en el sepulcro, lo dice en el versículo 27 y 31. No sufrió corrupción, lo dice en los versículos 27 y 31. Es el Mesías, lo dice en el versículo 31 y 36. Tuvo testigos de su resurrección, lo dice en el versículo 32. Fue exaltado por el poder de Dios, lo dice en el versículo 33. Recibió del Padre el Espíritu Santo prometido, lo dice en el versículo 33. Derramó sobre sus apóstoles el poder del Espíritu Santo, lo dice en el versículo 33. Está sentado a la derecha de Dios, lo dice en el versículo 34. Es Señor, lo dice en el versículo 36. En su nombre nos debemos bautizar, lo dice en el versículo 38. ¿Qué me dice el texto acerca del Espíritu Santo? Viene del cielo, lo dice en el versículo 2. En Pentecostés llegó haciendo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos, lo dice en el versículo 2. En Pentecostés se apareció en forma de unas lenguas como de fuego, lo dice en el versículo 3. Se repartió y se posó sobre cada uno de los que estaban en la casa, lo dice en el versículo 3. Da el don de hablar en diferentes lenguas, lo dice en el versículo 4. Y acá tengo una acotación que escribí. Y recuerden que esto no es para, este canal no es para generar debates en los comentarios, y porque hay muchas denominaciones y cada uno cree diferente. Y si hay alguna duda, lo mejor es que ustedes vayan donde su pastor y él les dirá, les responderá su duda. Entonces, con respecto al don de lenguas, puse: algunas denominaciones o iglesias dicen que el don es hablar en otros idiomas, como muestra más adelante en el capítulo, que dice que hablaban en las lenguas de todos los extranjeros que estaban ahí en Jerusalén. Pero otras iglesias, otras denominaciones dicen que este es un don para hablar en lenguas espirituales. Y esto se basan en esto porque más adelante en la Biblia habla del tema. Estas personas que dicen que el don de lenguas es hablar en lenguas espirituales, en la oración generalmente empiezan a decir palabras que no se comprenden. Y con esto hay que tener mucho cuidado. ¿Y por qué hay que tener cuidado? Por lo que dice en 1 Corintios, capítulo 14, versículos del 27 al 28, y 1 Corintios, capítulo 14, versículo 13, que se los voy a leer acá. Entonces, ojo, porque sí, el don de lenguas está. Porque sí, el don de lenguas puede haber sido dado a alguno, pero en 1 Corintios 14:13 dice: por esta razón, el que habla en lenguas pida en oración el don de interpretar lo que diga. Ojo, porque hay personas que hablan en lenguas pero no interpretan. Y más abajo en los versículos 27 y 28 dice: si se hablan lenguas, que hablen 2 o como mucho 3, cada uno por su turno. O sea, no hay todos encima de los demás. Y que alguien interprete. Ojo con esto, y que alguien interprete. Si no hay intérprete, que guarden silencio en la iglesia y cada uno hable para sí mismo y para Dios. Entonces, yo por ejemplo no me he congregado en algunas iglesias que he buscado
porque me gusta mucho lo que dicen, pero no hay intérprete y oran en lenguas. Y yo todavía tengo ese conflicto con el don de lenguas. Es personal. Entonces les cuento que yo por eso me he alejado de algunas iglesias. No me he alejado de una sí. Bueno, no solamente por eso, sino por muchas otras cosas. Hay una iglesia muy famosa acá en Bogotá. Pero una de las razones era eso, que empiezan a orar en lenguas y no interpretan. Y le dicen a la gente que empiece a hablar en lenguas, ellos también, en la oración. Y ahí dice, cada uno habla en su turno, no todos al tiempo. Y si no, callen y hablen en sus casas solos para Dios. Y en otras iglesias también que he averiguado para congregarme, pues veo que están ahí hablando en lenguas sin intérprete y es algo que yo rechazo. No sé por qué. Entonces, bien, pues igual entonces donde yo voy no hay don de lenguas. Entonces, seguramente cuando lo haya, si es que algún día lo habrá, entonces el Señor enviará un intérprete. Y si está mal esto de que yo rechace ese don, yo le estoy pidiendo en oración a Dios que me ayude, porque siento como, no es rechazo la palabra, como incomodidad con ese don. Entonces yo en oración pues le pido a Dios que me ayude con esto. Continuamos. Concede a cada uno, estamos hablando del Espíritu Santo, concede a cada uno cómo expresarse, lo dice en el versículo 4. Es derramado por Dios sobre todo el género humano, lo dice en el versículo 17 y 18. Y acá escribí otra nota. Es decir, no es algo exclusivo de pastores, líderes o de los autodenominados apóstoles. Y esto, ahí se apoyo en esta parte a la iglesia que les digo que es muy conocida en mi ciudad y que le dice a la gente que empiece a orar en lenguas. Porque el pastor no es como... El pastor de ahí me cae muy bien. No es como yo soy el único, acá yo soy el más. No, sino ustedes todos tenemos el don de lenguas, se lo podemos pedir al Espíritu Santo. Todos podemos orar ahí en esa iglesia, sí, estoy de acuerdo con eso. Tengo otras diferencias. Les digo, no dejé de reunirme ahí solo por el don de lenguas. Tengo otras diferencias, pero sí me gusta mucho esa parte, que no es que piensa que es un don exclusivo del pastor o de los líderes, sino todo el mundo. El Espíritu Santo da el don de profetizar, lo dice en el versículo 18. El Padre lo envió a Jesús, lo dice en el versículo 33. Fue dado por Jesús a sus apóstoles en Pentecostés, lo dice en el versículo 33. Lo dice en el versículo 33. Recibimos su don al bautizarnos, lo dice en el versículo 38. Cuéntenme ustedes si ya se bautizaron y si lo hicieron, a qué edad lo hicieron. Hay mandamientos que cumplir. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo, lo dice en el versículo 38. Sálvense de esta generación perversa, lo dice en el versículo 40. ¿Ustedes qué creen que quiere decir este versículo? Sálvense de esta generación perversa. Me encantaría que me dejaran en los comentarios su opinión. Otro mandamiento, no dejar de reunirse en el templo ni un solo día, de casa en casa, partir el pan y compartir la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios. Lo dicen los versículos 46 y 47. Y aquí puse, más que un mandato, es un ejemplo a seguir. Es lo que debemos hacer, compartir con nuestros hermanos. No pasarnos en la iglesia todo el tiempo metidos, pero sí estar en comunidad. Hay promesas que esperar. Dios nos llenará de alegría en su presencia, lo dice en el versículo 28. Recibiremos el don del Espíritu Santo.
al arrepentirnos de nuestros pecados y bautizarnos. Lo dice en el versículo 38. Y acá me gustaría que, a la luz de lo que leímos, pienses si has cometido algún pecado y lo presentes al Señor y le pidas perdón a Dios. Y además ores conmigo. Padre bueno, gracias por tu palabra, porque por medio de ella entiendo cómo quieres que viva mi vida. Señor, he pecado tanto. He tenido etapas en las que me he alejado de ti, pero Padre, no quiero seguir esa vida. Quiero seguir a Cristo. Mi Dios, hoy vengo ante ti con un corazón sincero para decirte que me arrepiento de todos y cada uno de los pecados que he cometido. Señor, imploro tu perdón y la guía del Espíritu Santo, no solo para no volver a pecar, sino para huir de las tentaciones y poder ver esos comportamientos que a la luz de tu palabra son pecaminosos, pero que yo he normalizado tanto que ya no los detecto. Mi amado Dios, quiero que me ayudes a eliminar de mi vida todo comportamiento que no te agrade, para así continuar con el camino de mi santidad y cuando muera, poder disfrutar de tu presencia en el cielo por toda la eternidad. Te lo pido en el nombre de mi Señor y Redentor Jesús. Amén. Estas oraciones recuerden que las encuentran en el canal Acercándote a Dios, que si no lo siguen, el link está aquí abajo en la caja de descripción. Y espero que este devocional les haya gustado y que además hayan sentido ASMR. Si fue así, por favor denle me gusta al video y suscríbanse al canal antes de irse. Si no me están viendo en YouTube, por favor entren a la plataforma, busquen el canal Devocionales Cristianos en ASMR y suscríbanse dando clic en el botón rojo y luego en la campana que ahí aparece. De este modo no se van a perder de ninguno de mis próximos videos. Recuerden visitar la caja de descripción que está aquí debajo de este video si me están viendo en YouTube, donde encontrarán los links a mis demás canales, los links a mis cuentas de Instagram, mi link a mi grupo de Telegram, mi correo electrónico y mucha más información que puede ser útil para ustedes. Si llegaron hasta este punto, por favor déjenme este emoticón en los comentarios, es muy útil para mí. Muchísimas gracias por haber visto este video y nos vemos en el próximo. Dios los bendiga. Adiós.